Está en nuestra cabina ya nuestro segundo invitado, el señor Milton Rojas, coordinador de salud mental de Cedro. En las últimas décadas, cada vez que uno hablaba sobre prevención de consumo de drogas, una institución que ha estado siempre presente ha sido precisamente Cedro. El día 31 de mayo se va a conmemorar el Día Mundial de la Lucha Antitabáquica contra el tabaco y en junio, a fines de junio, el Día Mundial de Lucha contra las Drogas. En ese contexto, queremos plantear esta conversación con Milton Rojas, a quien damos la bienvenida. Milton, buenas tardes, bienvenido a Ensayo General. Muchas gracias por la bienvenida. Ustedes como Cedro han presentado hace unos días una alerta sobre el incremento del consumo de fentanilo, que es una de las drogas que está en este momento en el ojo de la tormenta. Las discusiones entre Estados Unidos y México y Canadá tienen mucho que ver, por ejemplo, con el tráfico de fentanilo. Pónganos en contexto, por favor, Milton. ¿Cómo no? Cedro desarrolló una investigación sobre el acceso a fentanilo gracias al auspicio de la Oficina Antinarcóticos de la Oficina de Estados Unidos, la Embajada acá de Perú. El estudio nos da varias luces en cuanto a este tema, porque casi nunca se había tratado este tema en materia de investigación. Una de las cosas que habría que destacar es el desvío de este medicamento, porque hay que aclarar que es un medicamento y es un buen fármaco, ojo, que se utiliza hace más de 3 décadas en Perú, pero consumida en un ámbito ilegal por autoprescripción es otra cosa ya, porque eso te puede generar dependencia severísima y puede darte una sobredosis y quedar ahí. Entonces la investigación verificó que efectivamente en la cadena de suministros a establecimientos de salud hay desvío. Hay desvío hacia el mercado ilegal, ¿no? Y de hecho los consumos ya en esos términos aún todavía son muy marginales. O sea, no tenemos un problema de fentanilo en el Perú, pero sí se ha detectado que ese desvío puede ser como un caldo de cultivo para que en la eventualidad sí pueden, digamos, diseminarse no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Otro hallazgo, yo diría, o sea, confirmado en todo caso a través de la investigación, es que principalmente el sector de salud, llámese técnicos, enfermeras, médicos anestesiólogos, traumatólogos, que están en torno a lo que es, por ejemplo, emergencias, sala de operaciones, que manipulan cotidianamente por el trabajo este tipo de fármacos, de medicamentos, opioides. Para ellos es un factor de riesgo y se ha verificado que efectivamente hay muchos de estos profesionales que desgraciadamente desarrollan dependencia, ¿no? Otra cosa que también se ha verificado en la investigación es que no todas las farmacias, por ejemplo las farmacias, las grandes cadenas de farmacias, de hecho están mucho más sensibilizadas para pedir la respectiva receta y detenerla. Pero en torno a lo que es ya boticas, farmacias, inclusive centros de esparcimiento, digamos, venden de una manera a veces irresponsable, vale decir, sin la receta médica, porque es una receta especial, ojo, no es cualquier receta, para que tú puedas adquirir opioides tipo morfina o tipo fentanilo, tú tienes que tener una receta especial, ¿no? que te la va a emitir el médico, ¿no? Entonces eso también se vio de que en varias farmacias y boticas que se visitó de una manera encubierta, ¿no? Se expendió el medicamento sin la receta, sin mayor control. Y los mismos médicos, porque este es un estudio cualitativo y cuantitativo, los mismos médicos reconocen que en muchos hospitales, o en varios hospitales, en el entorno de los hospitales también hay muchas boticas y farmacias que muchas veces acceden a comprar el fármaco o el medicamento. Milton, usualmente teníamos como drogas la coca que se aspira, o la pasta que se fuma, o la marihuana, pero este tipo de nuevas drogas son drogas sintéticas, ¿verdad? Claro. Pastillas, y además que no tienes rasgos como ojos rojos o ese tipo en los jóvenes. Entonces, ¿cómo se detecta, cómo se ve, o sea, cómo ves las situaciones de riesgo como médico? Claro.
Las drogas sintéticas están ya en nuestro medio. Esto desgraciadamente hay que decirlo. O sea, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias sintéticas están en nuestro medio. Por ejemplo, por citar una de ellas, que seguramente ustedes ya han escuchado como periodistas, como comunicadores, el renombrado Tusi, ¿no? Que es eso rosadito, ¿no? Así es. El Tusi, para la elaboración del Tusi, uno de los insumos básicos es la ketamina. ¿Y qué es la ketamina? La ketamina es un medicamento, es un fármaco que también se utiliza hace mucho tiempo en medicina humana y en medicina veterinaria principalmente, ¿no? Para hacer las intervenciones quirúrgicas. La ketamina, por sí solo, cuando se consume en un ámbito ilegal, no en el médico, sino en el ilegal, por automedicación, etcétera, genera dependencia severísima, dependencia psicológica y física. Pero también hoy, no solamente en Perú, sino a nivel global, la ketamina, como decía, es un insumo para elaborar una sustancia sintética también muy conocida a nivel global, que es el Tusi. Y el Tusi es una sustancia psicoactiva, química, que genera con mucha facilidad tolerancia y escalan fácilmente a la dependencia los que la consumen. Independientemente del Tusi, también desde hace ya mucho más de una década atrás, acá en Lima hay pues el MDMA o éxtasis, hay anfetaminas, hay metanfetamina, hay GHB, entre otras. Entonces, ya estamos, desgraciadamente, en condiciones de decir, cuando hablamos de cocaína o drogas cocaínicas, marihuana, etcétera, son drogas ya tradicionales, ¿no? Más bien hoy en el mundo hay una amenaza importante que son las drogas sintéticas, ¿no? Naciones Unidas ya advirtió hace tiempo de que en el mundo deben haber por encima de 500 drogas sintéticas, ¿no? Entonces el Perú no está exento de ello. Entonces ahí viene el trabajo preventivo, ¿no? Y de dar información apropiada, con evidencia, no solamente a los chicos, sino a los padres de familia y a la comunidad. Milton, antes de pedirte algunas cifras sobre consumo de estas drogas, de las tradicionales y estas sintéticas en el público, en la comunidad joven y adolescente, quería que hablaras por favor también brevemente sobre esto que es tan frecuente ahora, los vapeadores, ¿no? ¿Cómo ves desde Cedro esta situación? Es una problemática importante que cada vez más se está, digamos, evidenciando. Me refiero a la nicotina, el tabaco y otras formas de nicotina, ¿no? De hecho, el cigarrillo electrónico ha estado en la cresta de la ola, una gran discusión científica de que no es dañina, sí es dañina. Hoy sí hay evidencia científica, la OMS ya lo ha ratificado, es dañino porque contiene nicotina. Eso es importantísimo decir, contiene nicotina, y como el consumo de nicotina tradicional ha bajado a nivel global, las tabacaleras, las más importantes, se han preocupado porque los clientes se les están yendo. Y para ello lanzaron al mercado también, no es de ahora, hace varios años ya, el cigarrillo electrónico, los vapeadores, por ejemplo. Y para enganchar principalmente a los jóvenes, de hecho, idearon pues envolturas y formas de cigarrillo electrónico muy amigables, muy bonitos, ¿no? Con colores bastante amigables. Y a eso le agregaron sabores, que hoy, por ejemplo, los chicos tienen acceso. Si bien en Perú está ya reglamentado esto, pero de hecho hay expendio y el acceso que tienen los jóvenes, desgraciadamente, es un tema que no se puede controlar fácilmente. Los chicos están consumiendo, están vapeando, ¿no? Y hay que decir que al contener nicotina, estos dispositivos aparentemente amigables y todo ello, tienen nicotina, y al tener nicotina, decía, generan dependencia. La nicotina es la responsable, y esto es importante decir, la nicotina es la responsable de que en el Perú, datos de MINSA, más de 20.000 peruanos fallecen víctimas de enfermedades asociadas a la dependencia a la nicotina. Una de ellas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al año. 20.000 por año. Hasta más, ¿no? Entonces, estamos hablando de una droga extremadamente adictógena y que por el hecho de ser social, entre comillas, mucha gente no tiene conciencia de lo altamente dañino
que son estas sustancias, principalmente el tabaco, ¿no? Ahora, en esta gama que ya has descrito tú tan detalladamente, el fentanilo, la ketamina, el tusi, los opiadores, ¿cuáles serían las cifras clave que hay que tomar en cuenta en relación con estas drogas y los jóvenes y adolescentes? Es importante tu pregunta porque hay que advertir, en primer lugar, que la droga más, más consumida, más aceptada, ¿no? Y con un acceso increíble es el alcohol. El alcohol. El alcohol es la sustancia psicoactiva o droga que está generando la mayor cantidad de problemas, conjuntamente con la nicotina, problemas de salud, de violencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que agregar el alcohol en esa lista, tiene que figurar, ¿cierto? Tiene que estar el alcohol. O sea, como droga, porque no se considera porque droga. muchísima gente piensa que cuando hablamos de droga solamente hablamos de la marihuana, cocaína, tusi, etcétera, etcétera, y el tabaco lo ponemos por otro lado. Y el alcohol y eso menos, es un error. Y el alcohol menos todavía. El alcohol menos. Y eso es un error, porque el alcohol genera alcoholismo, y el alcoholismo es una forma de drogadicción, es una enfermedad también el alcoholismo. En el Perú tenemos datos de Minsa, datos de Cedro. En el Perú tenemos, para que tengan ustedes una idea de la gravedad del problema del alcohol, por encima de 1 millón de peruanos con criterios clínicos de dependencia. Más de 1 millón de peruanos, imagínese usted. Dependencia del alcohol. Claro, alcohólicos, tal cual. Claro, así es. Entonces, no estamos hablando de una sustancia pues inocua, que no genera daños, que hay que tomarnos un traguito, que por aquí, que por allá. El problema es que hay 1 millón de peruanos que necesitan tratamiento, y lo penoso es que muchos de ellos no saben que son alcohólicos. O hay tolerancia, ¿no? Hay mucha tolerancia. Hay mucha tolerancia. La industria alcoholera, desgraciadamente, tiene ahí, no digo que tenga toda la culpa, entre comillas, pero sí forma parte del abanico de factores de riesgo, ¿no? Porque hay muchísima propaganda. Es increíble que, por ejemplo, el deporte está asociado al alcohol, ¿no? Entonces, creo que hay necesidad un poco de replantear esto. Ojalá que el próximo gobierno que ingrese tome en cuenta todas estas cosas, porque hay mucho consumo de alcohol, principalmente en menores de edad. O sea, no se está cumpliendo la ley, porque la ley dice que los chicos, para que tengan acceso al alcohol, deben tener por encima de 18 años. La edad de inicio de consumo de alcohol, según DeVida, según Cedro, es alrededor de los 13 años y medio. 13 años Entonces, en el colegio. ¿Cómo acceden todo esto? No se está cumpliendo la ley. Y a eso va igual que con el vape, porque hay esas bebidas que tienen alcohol con sabores ricos, de colores, y además que es barato. Además que es barato, así efectivamente. Y eso que sucede acá en Lima, imagínense, Lima es la capital de Perú. Imagínense lo que pasa en la sierra, en la Amazonía peruana. Nosotros tenemos mucho acceso a la Amazonía por temas de trabajo y de proyectos. En realidad los chicos ahí de 13, 14, 15 años ya toman, acceden al alcohol, compran nicotina, etcétera, con mucha facilidad, porque hay poquísimo control, ¿no? Para no quedarnos en este diagnóstico que es esto tan, digamos, llamativo, no sé si sorprendente, pero que choca tanto, ¿cuáles son las propuestas que se manejan desde instituciones como Cedro para ahondar, fortalecer el trabajo de prevención, Milton? Sí, cómo no. Desde Cedro se está trabajando de una manera articulada con varias instancias, por ejemplo, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que, ojo, los gobiernos locales por ley tienen la obligación de trabajar prevención, ojo, se está articulando con ellos. También se está articulando con el Ministerio de Educación, ¿no? De hecho, la detección temprana, por ejemplo, ¿dónde se da? En la casa y en los colegios. Los chicos que están comenzando, por ejemplo, con estos problemas de alcohol, de drogas, hay estrategias, ¿no?, de detección temprana para, en primer lugar, capacitar a los docentes tutores para que ellos puedan hacer las respectivas detecciones de casos de riesgo y las derivaciones, por ejemplo, a toda esa red inmensa que, enhorabuena, tiene ahora el Ministerio de Salud, que son los centros de salud mental comunitarios. O sea, la red, ¿no?, está. Está, claro, la red está del Ministerio, está haciendo un estupendo trabajo por ese lado, y hay que decirlo, ¿eh? Porque no todo es malo acá, pero hay que destacar también eso. hay cosas buenas. Entonces, las articulaciones, las derivaciones, a partir de la detección, son claves. Ahora, también es importante utilizar estrategias comunicacionales. Ustedes ahí tienen muchísimo que ver, porque, por ejemplo, se ha demostrado que los spots
Los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en esto para la comunidad, para sensibilizar. Por ejemplo, el tema de las drogas sintéticas. Hay que hacer campañas sistemáticas, no una sola campaña, sino sistemáticas, ¿no? Pero también, indudablemente, la familia juega un rol importante, ¿no? Los padres de familia tienen que participar más activamente en ello. La detección no solamente se hace en el colegio, sino también en la casa, ¿no? Milton, o sea, hay la posibilidad de la detección temprana, pero también de la prevención antes. Para eso es necesario información, campañas, pero que no vayan desde el miedo, sino información veraz. Tengo entendido que Cedro tiene algunas estrategias como Hola Franco, creo que es de ustedes. Espacios de escucha, ¿no? Espacios de escucha. Y también, ¿qué ligazón tiene esto con actividades artísticas y culturales para evitar el consumo? Claro, Cedro tiene una línea de escucha hace ya más de 39 años. Habla Franco es de vida, ¿no? A ver, la prevención también ha sufrido cambios, hay más investigación, hay más evidencia, ¿no? Hace muchos años que meter miedo a los chicos se pensaba que era prevención, se asustaban y ya no consumían, ¿no? Todo eso ha quedado ya descartado. Hoy la prevención es ciencia. La prevención implica no solamente informar, ¿no? Más allá de la información es educar a los chicos, educar a la familia, involucrar a la comunidad, ¿no? Porque de hecho queda clarísimo, insisto, de que el miedo, la religión, la aversión, los mensajes punitivos, no ha resultado, no tiene un efecto positivo. Entonces, los estilos de crianza, por ejemplo, de los niños, la educación en conductas resilientes, el fortalecimiento de la seguridad desde niños, eso es clave. Cuando un niño esté seguro de sí mismo y de su familia, cuando el niño esté seguro de que lo acompañan, que puede contar con su familia, con su comunidad, ese chico difícilmente va a tener problemas, no solamente de drogas, sino en general, va a estar protegido. Entonces las conductas resilientes, la autoestima, el autoconcepto, el fortalecimiento de la familia, ¿no? Entre otras cosas, las habilidades socioemocionales, por ejemplo. Todos esos elementos está harto comprobado que bien llevados, bien trabajados, favorecen mucho la prevención, lo que usted dice, la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo. El embarazo temprano, no sé, pues problemas o enfermedades psicosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, la prevención también ha ido variando en el tiempo. Y ahora, inclusive, con todas estas amenazas de las drogas sintéticas, la prevención tiene también que posicionarse, generar evidencia, qué funciona, por ejemplo, en las drogas sintéticas. Ya hay avances, porque de hecho, estas sustancias, usted lo dijo creo al inicio, a diferencia de la marihuana, por ejemplo, pues no deja pues esto, los ojos rojos o el alcohol, ¿no? El olor. O sea, hay indicadores, ¿no? Más o menos distintos a las otras drogas, y eso tienen que saber en el colegio, en la familia y en la comunidad, ¿no? Milton, cuando hacías esta referencia a la edad de inicio en el consumo de alcohol y de drogas, a los 13 años nos remitimos a un espacio escolar, ¿no? 13 años, claro, es un niño, un adolescente escolar. ¿Qué está pasando a nivel de los estudiantes universitarios? Es que es un mundo distinto, pero igual de riesgoso como el de los adolescentes. Sí, cuando los niños comienzan a consumir alcohol, tabaco, precozmente a los 13, 14 años y continúan hasta cuando terminen la secundaria, este problema se va a prolongar hasta que de hecho comiencen a estudiar en un instituto superior o en la universidad. Hay algunos estudios, que estudian, ¿no? Sí, hay algunos estudios que de acá de Lima, de Perú, que dicen que las tasas de consumo principalmente de alcohol, ¿no? Principalmente de alcohol, tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, vale decir medicamentos, el consumo de la misma marihuana en universitarios no es marginal, ¿no? Es razonable. Entonces, cuando hablamos de prevención, no solamente debiera estar orientado a la población escolar, sino también a la población universitaria, porque hoy los chicos, ya no como antes, a los 17 o 18 años muchos ya están en la universidad.
y aún todavía son adolescentes, son vulnerables al riesgo. Entonces, me parece estupenda su pregunta porque también hay que hablar de prevención en centros universitarios, centros de educación superior, ¿no? Milton, como parte de esta estrategia que es más bien integral, ya lo vamos escuchando, que interviene en distintos sectores, no solamente un asunto de salud, no solamente es un asunto de educación, es también, por ejemplo, propiciar oportunidades para ingresar al mercado laboral o para emprendimientos. A ese nivel, sabemos que Cedro tiene algunas propuestas interesantes, tiene unos proyectos interesantes. Sí. ¿Podrías detallarnos? Sí, hay algunos proyectos que Cedro ha estado efectivamente desarrollando, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? Con los migrantes. Se les ha estado trabajando con ellos, capacitando, por ejemplo, en emprendimientos, ¿no? De cosas mínimas, ¿no? Por ejemplo, que aprendan a desarrollar o a elaborar un buen CV, por ejemplo, ¿no? Un currículum, ¿no? Se trabajaba también con esto, en términos de articulación con algunas empresas que voluntariamente, ¿no?, abren sus puertas, ¿no?, para que estos chicos, ¿no?, o estos señores también puedan comenzar a trabajar, ¿no? Porque el problema también es la desocupación. Ojo, es parte del problema. Sí, ¿no? ¿no? Sí, claro, es una arista si no del hacen problema. nada. Claro, la desocupación, de hecho, también sería bueno que lo apunten en agenda el nuevo gobierno, porque los chicos, de hecho, cuando están desocupados, el riesgo de involucrarse en comportamientos violentos, drogas, etcétera, etcétera, se incrementa. No saben qué hacer, ¿no? Entonces las oportunidades, los espacios para que puedan practicar deporte, para que puedan tener otro tipo de comportamientos que reduzcan los riesgos y que más bien los lleven a un estilo de vida saludable, sin drogas, eso hay que fomentar más, ¿no? Porque, insisto, no solamente es hablar de drogas, de alcohol, sino ¿qué está pasando? ¿Estamos en condiciones realmente de brindarles espacios productivos a los adolescentes? O sea, nos decías que la ley establece que los gobiernos locales, es decir, locales, municipalidades, por ejemplo, distritales están obligados ellos a trabajar. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo? O sea, específicamente, por ¿no? ejemplo, más allá de brindarles espacios de escucha, de consejería, ellos deben ser puentes, pueden ser canales importantes para que ellos puedan comenzar a trabajar, los jóvenes ahí. O sea, el municipio, ojalá, como otros países, pueda convertirse en espacios donde se catalice todo ello y los chicos que ya tienen 20, 25, 26 años, que quieren trabajar, pero a la vez estudiar, es un buen escenario la municipalidad para que les pueda brindar todo ese tipo de apoyo y de ayuda, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales hay lo que se llama la SOMAPET, que es para personas con discapacidad. Claro, ¿Debería haber también un espacio similar lógicamente para los jóvenes, ¿no? Hay algunos municipios que han intentado, y me consta, de buena fe, pero la sostenibilidad es el tema, o sea, que continúe esto, ¿no? Hay muchos en una política chicos, pública. y eso hay que decirlo, muchos chicos no van a poder seguir la universidad por razones económicas. Es verdad. Y otros chicos no les interesa tampoco, ellos quieren comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, desde el Estado, ¿qué se les está brindando a ellos? Desde los gobiernos regionales, ¿qué se les está brindando a ellos? De los gobiernos locales, ¿qué se les está brindando a ellos? Es una buena reflexión, ¿no? Porque muchos hablan de juventud, ¿no? Y me parece estupendo que hablan de juventud. Pero, ¿qué se le está dando? ¿Qué programas a nivel nacional están pensando implementar, por ejemplo, para reducir todos estos riesgos, ¿no? Además que hay un periodo, los chicos ahora terminan la secundaria a los 16, 17 años, siendo adolescentes, porque la adolescencia dura hasta más de los 20. Así es. Y hay como un limbo, donde no saben dónde estar. Hay un espacio vacío, ¿no?, entre el colegio y lo que van a hacer, donde el chico a veces está perdido, o sea, no sabe, está cuestionándose, le gusta una cosa, no le gusta otra cosa. Entonces ahí, por ejemplo, instituciones como Cedro, De Vida, pero también el gobierno local, pueden hacer muchas cosas para encaminar apropiadamente al chico o la chica que está pensando entrar a la universidad o comenzar a trabajar o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Estamos a puertas de una segunda vuelta y sería una buena oportunidad para que los equipos técnicos, no los candidatos, pero los equipos técnicos pudieran recoger eso. Y en octubre vamos a tener elecciones municipales y regionales. Así es. Programas para jóvenes, por ejemplo, es un buen punto de agenda. ¿Qué se le ofrece a estos chicos, ¿no? ¿Qué estrategias para reducir riesgos, no solamente drogas, sino riesgos en general? Porque en un mundo globalizado hay nuevos riesgos, más allá del embarazo temprano, las drogas, violencia, qué sé yo. Por ejemplo, el tema de las redes sociales.
Es una selva, ¿no? Las apuestas en línea también. Las apuestas en línea, los juegos virtuales, ¿no? Que generan también problemas. Entonces hay que hablar de riesgo adolescente, ¿no? No es solamente el consumo, ¿no? Milton, tómate un minutito para dirigirte al público de Ensayo General, a los padres, a las madres de familia, a los propios jóvenes que miran con preocupación un asunto de tan alto riesgo, por favor. Claro, prevenir es importantísimo. Es mejor, por ejemplo, practicar deporte, pero sistemáticamente, como un comportamiento ya adquirido. Está más o menos claro que el que practica deporte sistemáticamente reduce en riesgo de una serie de comportamientos. Por otro lado, los padres de familia tengan mucho más cuidado con sus hijos, infórmense qué está pasando con sus hijos, escúchenlo, porque a veces los padres cometen el error de hablar más que los chicos, no quieren, digamos, decir sus experiencias. Está bien, pero debe ser de una manera racional. Hay que escucharlos a ellos. Ellos están en una sociedad estresante. Ojo, esto muy poco se habla, ¿no? Los chicos no vayan a creer que están muy felices, sino como están en un medio consumista, hay mucha presión y estrés para ellos. El chico tiene que tener el último teléfono, tiene que tener todo ese tipo de accesos. Eso los estresa. Entonces, el diálogo entre padres e hijos es clave, es fundamental ahí, ¿no? Y los padres deben monitorear de alguna forma, no con un ánimo de controlar cómo está yendo en el colegio, cómo está yendo en la universidad, ¿no? Hay que poner límites para todo también, porque el gran problema de los chicos, yo atiendo pacientes con problemas de drogas, el problema es que cuando uno analiza desde la arista familiar, muchos de estos chicos no tienen ni noción de lo que es el respeto, los límites, ¿no? Entonces, desde niños tienen que aprender a respetar la casa, que hay límites, se puede conversar, la violencia no llega a nada, ¿no? Entonces hay muchas cosas en materia de prevención que los padres y los mismos chicos también deben hacer, ¿no? Muy importante, Milton. Por favor, los canales de comunicación para quienes quieran ponerse en contacto con Cedro. ¿Cómo no? Pueden entrar a la página web de Cedro, hay un teléfono donde pueden sacar una cita con un psicólogo, ¿no? En términos de orientación, consejería, intervenciones breves, ¿no? Y con el mayor gusto se le va a apoyar, ¿no? Entonces, la página web de Cedro, y está, por cierto, en redes sociales, ahí está la información que se necesita para entrar en contacto con especialistas en este tipo de temas. Milton, muchísimas gracias por esta conversación tan importante. Además, has tocado puntos clave que son motivo de atención de padres, madres, hijos, jóvenes, adolescentes, niños también. Marinés, estamos llegando al final del programa. Sí, estamos llegando al final de un programa donde hemos tenido el tema de cultura comunitaria, que se liga también a esto del consumo de drogas, ¿no? Mientras haya comunidad, mientras haya cultura, también puede haber mayor prevención. Son redes de contención. Como una red de contención. Así que muchas gracias al público que nos ha escuchado. Regresamos nosotros la próxima semana. El próximo jueves. Sí, con más cultura, que no solo es teatro, también es cultura del cuidado y cultura del espíritu, ¿no? Muy bien. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo Gracias. jueves.